El invitado de hoy, Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 10 minutos. En los últimos tiempos ha surgido el tema del financiamiento del bono de desarrollo. Para conversar sobre este tema, entre otros temas sobre la economía, hemos hecho contacto telefónico con el economista Mauricio Pozo. Economista, Washington Delgado los saluda. Usted pues habrá escuchado que el presidente de la República, en respuesta a lo que proponían los tres candidatos, Guillermo Lasso, Álvaro Noboa y Lucio Gutiérrez, va a elevar a $50 el bono de desarrollo humano, pero para hacerlo va a tomar los excedentes de la banca privada para dirigirlo a los más pobres. ¿Cuál es su opinión, economista Mauricio Pozo? Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias. A ver, hay varios temas aquí. El primero de ellos es que los recursos del presupuesto son recursos que se nutren de los impuestos y de las exportaciones de petróleo, básicamente. Esos son los ingresos que deben servir para cualquier tipo de gasto que quiera hacer el gobierno, incluyendo el tema de subsidios, donde está obviamente el bono de desarrollo humano. No hay otra forma de hacerlo. El pretender que algún sector de la economía, sea el sector financiero o cualquier otro, genere un excedente, unas utilidades, y esto quiera destinarse para cubrir un gasto fiscal, es una suerte de expropiación que no va en la línea correcta. Primer tema. Segundo asunto, el día de mañana van a querer aumentar el subsidio a la URI o cualquier otro, y entonces con ese antecedente dirán entonces ahora que paguen los industriales, los panaderos, los comerciantes. Entonces esto, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico, no tiene sustento. En tercer lugar, si esto se llegara a producir, esto lo que va a ocurrir es que un proceso, por ejemplo, de reducción de utilidades impediría que los bancos capitalicen, es decir, que aumenten su patrimonio y no puedan seguir prestando, porque los bancos son instituciones que si no tienen aumento de patrimonio no pueden crecer, al contrario de lo que cualquier institución, cualquier empresa que puede vender más sin aumentar el patrimonio. Entonces eso reduciría el financiamiento de la economía y por lo tanto la economía podría crecer menos y a generar menor empleo. Esta es una tercera derivación. Una cuarta es que obviamente también se conversó sobre el proceso de nacionalización de los bancos, si es que hay reacción o no venden. Y esto, claro, seguramente lo que quiso decir es estatización, porque los bancos ya son nacionales. Pero esto provocaría un retiro inmediato de depósitos de esas instituciones y un riesgo altísimo de que se produzca un retiro masivo de depósitos y por lo tanto una crisis bancaria que por cierto le rebotaría al propio gobierno. Así que creo que más bien yo tendería a pensar que fue un exabrupto más y que no pasará de eso, que ya se inició la campaña electoral con fuerza, pero esperaría que un anuncio de esta naturaleza no vaya a terminar siendo perjudicial para el sector financiero y para toda la economía. Es decir, sería una respuesta política a un planteamiento político de los otros candidatos. Sin embargo, tengo aquí el texto. El presidente dice, va a buscar el mecanismo de traspaso de los excedentes de la banca privada a los más pobres, y banquero que no quiera, no se preocupe, le compramos su banco y nacionalizamos la banca. Es decir, hay una posibilidad de que el presidente, a través de algún decreto o ley, podría llegar a esta instancia, economista Mauricio Pozo. Bueno, eso en principio, como le digo, no podría hacerlo, porque eso sería un proceso de incautación de un sector de la economía. Mañana podrá continuar con cualquier otro sector, o sea, eso desde el punto de vista legal no lo puede hacer. Pero asumiendo que lo haga por algún resquicio legal que encuentre, las consecuencias serían absolutamente desastrosas, como las que le acabo de mencionar. Yeah. Imagínense lo que sería que la gente sepa que sus depósitos van a ser manejados por una institución este rato pública. Y ya creo que tenemos bastantes ejemplos del más reciente del tema de Cofiec. Entonces, obviamente, no podría ser de ninguna manera aceptado abrir una pérdida de confianza, retiro de depósitos y una crisis bancaria similar a la que ya tuvimos, que todavía
es de amarga recordación. Entonces, obviamente eso no creo que le convenga ni siquiera al propio gobierno. Así que por eso digo yo, quisiera pensar, más bien quisiera inclinarme a pensar que fue un exabrupto de tantos que se han producido y que ya se inició con fuerza la campaña electoral y que no pase de eso. Ahora, ¿será por esto que de alguna forma la Asociación de Bancos aún no se ha pronunciado, economista Mauricio Pozo? Es decir, quizás no encuentran la respuesta o cómo manifestarle al público la posición. Yo tengo entendido que ellos van a hacer un pronunciamiento, si no es el día de hoy, hasta mañana, aclarando su posición, porque la banca no tiene candidato a la presidencia. Hay un exfuncionario bancario que no tiene por qué mezclarse con la banca, pero lamentablemente, como usted bien conoce, estos temas, si se manejan políticamente, puede ser perjudicial para todo el mundo. Entonces, ojalá se tranquilice, se calme y que no tengamos consecuencias lamentables que cubrir después. Ya. Bien, ahora pasando al presupuesto y seguramente la parte económica, economista Mauricio Pozo, va a ser fundamental dentro de lo que es la campaña electoral. Para financiar el bono de desarrollo, Guillermo Lasso ha manifestado que se tomará dineros de las partidas publicitarias. Él dice, yo propongo menos vanidad y más solidaridad. Por otra parte, dice Álvaro Noboa, que él considera que para que salgan de la pobreza, ahora se habla de que salir de pobreza es con $2.47, él más bien elevaría a $70 el bono de desarrollo. Todo esto, de alguna manera, va a causar incertidumbre en la economía. ¿Cómo analizar esta parte, economista Mauricio Pozo, que quiera que o no, vamos a tener que analizarla? Bueno, por principio nosotros deberíamos tender a que cada vez menos personas reciban el bono, porque el que más gente recibe el bono o que haya que subir el bono, al contrario de ser una buena noticia, una mala noticia, porque más personas necesitan el apoyo del Estado, cuando lo dignificante sería que todas esas personas tengan un trabajo que dignifica a la gente y no necesiten del apoyo estatal. Pero fíjese, el presupuesto del Estado, el consolidado, es más o menos $30.000 millones. Es decir, $300 millones es más o menos el 1% de esa cifra. Ni siquiera está en el margen de error del presupuesto. Con que dejen de gastar en una lista interminable de excesos, tendrían no solamente para cubrir cualquier incremento del bono, sino cualquier otro tipo de gasto que quieran ejecutar. Aquí solamente, para tomar un ejemplo, usted coge dos partidas pequeñas y ya tendría financiado eso. Y obviamente con que reduzca la contratación pública, que son 120.000 empleados públicos nuevos en 5 años, con que maneje mejor el tema de los propios subsidios, me refiero a los otros subsidios, con que controle la compra de bienes y servicios del sector público, usted ya tendría financiado, como digo, no solamente el aumento de esto, sino bastante más. Entonces, si se volvería a retomar ciertos principios de austeridad fiscal, de disciplina, habría el suficiente colchón para bastante más obra social de la que pretenden hacer. Bien, ahora le voy a hacer la última pregunta, economista Mauricio Pozo, en relación a la economía, pero en la influencia que tiene en lo sociológico. ¿Es cierto que quien no necesita bono de desarrollo tiene empleo o que de alguna manera tiene alguna profesión, está en plena actividad productiva, intelectual, física, quizás ve con alguna indiferencia el tema del bono de desarrollo, quizás lo ve solidariamente que el gobierno o el candidato ofrezca mantener bono de desarrollo o otro subsidio, la salud, la educación gratuita, etcétera? Pero esa gran mayoría que todavía está recibiendo bonos de desarrollo y otros subsidios, va a verlo esto como muy importante porque se trata de sus propios intereses. La economía y la parte sociológica deberá influir en esta campaña electoral, economista. Bueno, sí hay una relación, pero recuerden que el bono es un trampolín político importante, ¿no? Ajá. O sea, son 1.900.000 personas que se benefician del bono y si mañana suben todos van a aplaudir. Entonces es un gancho importante desde el punto de vista electoral y se está abusando de esa manera. Pero obviamente, como le menciono,
deberíamos tender a otra cosa. O sea, esto de regalarle plata a la gente no resuelve los problemas. Entonces eso de alguna manera aminora la presión social en plazo corto, pero en mediano y largo plazo termina siendo hasta contraproducente. Y eso que este bono es el mejor de los subsidios, porque está focalizado con todos sus errores, está presupuestado, no genera distorsiones del resto de la economía, que no ocurre con el subsidio a los combustibles. Que ahí sí tiene usted un problema, porque obviamente ahí beneficia más a los ricos que a los pobres, entre otros problemas. Ya. Ahora, solo le agrego una más en ese mismo sentido. Hoy los pobres dicen, este presidente nos ha cumplido y estamos con el subsidio al agua, el subsidio a la luz eléctrica, por ejemplo, la tercera edad, etcétera, etcétera. Eso es tangible y dicen, ¿y por qué no lo hicieron los anteriores políticos, economistas? Bueno, hay muchos temas que pueden comparar con el pasado. Lo único que le puedo decir es que lo que ha tenido de recursos del actual gobierno supera todo lo que recibió el país en toda la década de los 90 y en los primeros años hasta el 2006 del presente siglo. Es decir, es una cantidad de plata absolutamente distinta. Solo por darle una cifra, en el 2003-2004 el presupuesto consolidado del sector público era más o menos 6.000 millones y ahora tenemos 32.000 millones. Entonces no hay comparación. Yeah. En el 2004, que yo estuve en funciones públicas, manejábamos un presupuesto con $18 el barril y ahorrábamos. Ahora tienen $100 el barril y no les alcanza. Entonces estamos hablando de otro país, de otra economía, y eso obviamente da mucho espacio para aumentar gastos de por aquí, gastos por allá, dar subsidios, etcétera. Pero como le digo, yo creo que con un poco de disciplina se pueden hacer bastantes mejores cosas de las que ha podido lograr. Sobre todo fomentar empleo real, permanente, sustentable. Así es. Bien. Economista Mauricio Pozo, muy amable, muchas gracias. Bueno, a la orden. Bien, yo creo que el tema político va a ser un tema central, sobre todo en los beneficios